Esto fue borrado de todos los registros oficiales, pero hoy tendrás acceso al expediente completo. El eco del silencio es más fuerte en los pueblos pequeños. San Jerónimo Almoloya, encajonado entre montañas brumosas del Estado de México, era el epítome de esa quietud engañosa. Un lugar donde todos se conocían, donde las puertas rara vez se cerraban con llave y el mayor escándalo era el precio del maíz. Hasta que empezaron a desaparecer. No fue un evento espectacular. Primero fue el perro del señor Mendoza, un viejo pastor alemán llamado Canelo. Luego, Lucía, la adolescente que ayudaba en la tienda de abarrotes, no regresó de recoger leña al atardecer. Después, 2 niños pequeños, hermanos, se esfumaron del patio de su casa mientras su madre pelaba nopales adentro. Cada desaparición dejaba un vacío punzante, un susurro de miedo que recorría las calles empedradas, pero fuera del perímetro de las montañas, nadie parecía escuchar. Las autoridades estatales enviaron patrullas tibias, promesas vagas y carpetas de investigación que se acumulaban polvo en una oficina lejana. Son cosas del campo, gente que se va, decían. Pero en San Jerónimo, sabían que era mentira. Sabían que algo se los estaba llevando. 3 meses después del primer caso, ocurrió lo imposible. Clara Martínez, la niña de 8 años desaparecida 6 semanas atrás, apareció una mañana de niebla espesa. Estaba parada exactamente en el cruce de caminos de tierra donde la vieron por última vez, frente al viejo panteón. Su vestido amarillo, ahora sucio y rasgado, era el mismo. Pero Clara no era Clara. La noticia corrió como un relámpago húmedo. El pueblo se congregó, una masa expectante y temerosa. Los padres de Clara, deshechos entre sollozos y una esperanza desgarradora, corrieron hacia ella. La abrazaron. Ella se dejó abrazar. Su cuerpo era rígido. Sus ojos, antes vivaces y castaños como miel, eran ahora pozos negros, profundos y vacíos. No reflejaban la luz del sol que empezaba a quemar la niebla. Miraban fijamente al frente, sin parpadear, sin reconocer a nadie. «Clarita. Hijita», gritó su madre, sacudiéndola suavemente, buscando en ese rostro inexpresivo un destello de la niña que fue. Clara giró lentamente la cabeza. Su movimiento era mecánico, como el de un autómata mal engrasado. Sus labios, pálidos y agrietados, se separaron. No hubo sonrisa. No hubo llanto. De su garganta salió un sonido que heló la sangre de todos los presentes, un susurro ronco, gutural, imposible para una niña de su edad, como si fueran varias voces superpuestas hablando desde un lugar muy profundo y muy frío. No soy Clara. El silencio que cayó sobre San Jerónimo fue absoluto. Ni un pájaro cantó. Ni una hoja se movió. El miedo, antes un susurro, se convirtió en un grito mudo que resonó en el alma de cada habitante. La madre de Clara retrocedió, llevándose las manos a la boca, sus ojos desorbitados por un terror primigenio. El padre se quedó petrificado, mirando a esa cosa que llevaba el rostro de su hija. La multitud contuvo el aliento. ¿Qué habían traído de vuelta? ¿Qué había salido de las montañas o de más allá, usando la piel de Clara Martínez? La respuesta, y el horror inimaginable que se escondía detrás de estas desapariciones, apenas comenzaba a desvelarse y estaba intrincadamente ligada a algo mucho más grande y oscuro que las brumas de San Jerónimo. El grito ahogado de la madre de Clara rasgó el silencio sepulcral. La multitud retrocedió como un solo cuerpo, instinto primal gritando peligro. El padre, Julián Martínez, hombre de campo endurecido por el sol, encontró una furia desesperada. «¿Qué le hiciste a mi hija, maldita sea?» Avanzó, mano temblorosa levantada, pero se detuvo en seco cuando esos ojos negros como pozos sin fondo se clavaron en él. No había amenaza, ni ira, ni siquiera reconocimiento. Solo, vacío. Un vacío que absorbía la luz y la esperanza. La cosa que había sido Clara giró la cabeza con esa misma lentitud mecánica, escaneando las caras aterrorizadas. Su boca, esos labios pálidos y agrietados, se abrió de nuevo. El sonido que emergió no fue un susurro esta vez, sino una voz rasposa, como piedras arrastrándose en un túnel profundo, imposiblemente grave para una niña. «Busco al que guarda la llave». El pánico estalló. Gritos. Madres arrastrando a sus hijos.
Hombres buscando palos, machetes, cualquier cosa. El presidente municipal, don Rosendo, un hombre corpulento de bigote cano, intentó imponer orden con voz trémula: calma. Llévenla a la clínica. Pero nadie se atrevía a tocarla. La falsa Clara permaneció inmóvil en el centro del círculo que se había formado a su alrededor, un epicentro de horror absoluto. Su presencia misma emanaba un frío que no tenía nada que ver con la niebla matutina, era un frío que calaba los huesos, que hablaba de lugares sin sol. Fue entonces cuando llegó el segundo. Desde el camino que llevaba al río, otra figura emergió de la neblina residual. Era Benito, el adolescente que había desaparecido un mes después de Clara, mientras pescaba. Caminaba con la misma rigidez espantosa, la ropa hecha jirones y embarrada de lodo seco. Sus ojos, antes vivaces y llenos de travesuras, eran ahora idénticos pozos negros sin vida. Se detuvo a unos metros de Clara. No se miraron. No hubo reconocimiento. Solo existían, como dos estatuas malditas plantadas en la tierra de San Jerónimo. Busco, al que guarda la llave, repitió Benito con la misma voz gutural, antinatural, como un eco siniestro. El terror escaló a un nivel insoportable. No era una pesadilla aislada. ¿Era un patrón? Algo estaba devolviendo a los desaparecidos, pero vacíos, convertidos en mensajeros de una voluntad oscura. ¿La llave? ¿Qué llave? El pánico se mezcló con la confusión. Rumores de posesión, de brujería, de maldiciones ancestrales culebreaban entre los sollozos y los rezos apresurados. La autoridad local, paralizada, finalmente llamó a fuerzas estatales. Llegaron horas después, 2 patrullas con agentes jóvenes, incrédulos al principio, luego visiblemente perturbados al ver a los regresados. Decidieron trasladarlos a la clínica del pueblo para evaluación médica. Fue un espectáculo dantesco. Clara y Benito se dejaron guiar, sus movimientos rígidos y precisos, como marionetas con los hilos rotos. No ofrecieron resistencia, pero su mera presencia helaba el alma. En la pequeña sala de espera de la clínica, se sentaron en sillas de plástico, mirando al frente con esos ojos negros, inmóviles, esperando. ¿Esperando qué? La noticia, filtrada por llamadas desesperadas y mensajes de texto, empezó a gotear fuera de San Jerónimo. Un periodista local de Toluca, Marcos Ríos, husmeó algo más grande que la desaparición de un par de campesinos. Llegó esa misma tarde, cámara en mano, dispuesto a romper la historia. También llegó, casi al mismo tiempo, un hombre que nadie esperaba, el doctor Emiliano Guerra, un arqueólogo de Lina especializado en cultos mesoamericanos de transición, conocido por sus teorías controvertidas sobre rituales olvidados. Había estado siguiendo informes extraños de la zona durante semanas, patrones que le recordaban leyendas oscuras archivadas en códices fragmentados. No son posesiones demoníacas como creen, murmuró el doctor Guerra a don Rosendo y al periodista Marcos, mientras observaban desde la puerta de la clínica a los 2 niños monstruos sentados en silencio. Su voz era grave, cargada de una preocupación académica que raya en el terror. Esto es más antiguo. Más profundo. Esos ojos, ese frío. Es el Mictlán filtrándose. Algo ha roto el velo. Marcos Ríos grababa ávidamente. ¿El Mictlán? ¿El inframundo azteca? ¿Está diciendo que esto es? Estoy diciendo, cortó el arqueólogo, señalando con un dedo tembloroso hacia la cordillera brumosa que rodeaba el pueblo, donde las primeras sombras de la tarde empezaban a alargarse, que las desapariciones no son aleatorias. Alguien, o algo, está buscando. Busca la llave. Y San Jerónimo está construido sobre algo que no debería haber sido perturbado. Un lugar de paso. Un Tlamictilistli. La palabra cayó como una losa, lugar de los muertos. Mientras hablaban, dentro de la clínica, la falsa Clara giró lentamente la cabeza. No hacia ellos, sino hacia la pared occidental, la que apuntaba directamente a las montañas más altas y escarpadas. Sus labios se movieron, silenciosamente esta vez, formando palabras que solo ella, o lo que la habitaba, podía oír. Benito, a su lado, hizo lo mismo. Un escalofrío recorrió la espalda de la enfermera que osó observarlos. Afuera, en la plaza, el viento empezó a aullar con una fuerza repentina, arrastrando hojas secas y polvo. Las luces parpadearon.
Algo en el aire cambió, se volvió denso, eléctrico, cargado con una presión antigua y olvidada. El doctor Guerra palideció. Marcos Ríos bajó su cámara, instinto de supervivencia sobrepasando su sed de noticia. ¿Qué fue eso?, preguntó don Rosendo, voz quebrada. Un llamado, respondió el arqueólogo, mirando con horror hacia el punto exacto al que los niños sin alma habían dirigido su atención muda. Y ha sido respondido. En las faldas del cerro más temido por los ancianos del pueblo, el cerro del viento hambriento, la tierra comenzó a moverse. El temblor fue sordo, profundo, como si la montaña hubiera gruñido desde sus entrañas. No fue un terremoto convencional. No sacudió casas ni derribó árboles. Fue una vibración localizada, una convulsión subterránea que solo sintieron quienes estaban cerca del cerro del viento hambriento. Pero su efecto fue inmediato y devastador. En la clínica, Clara y Benito se pusieron de pie al unísono. Movimientos sincronizados, antinaturalmente fluidos ahora. Sus cabezas giradas hacia la montaña. Y luego, sin previo aviso, Benito se desintegró. No fue un estallido de sangre o huesos. Fue como si millones de partículas de polvo negro, más oscuras que la pez, surgieran de su piel, de su ropa, de su ser mismo. En menos de un segundo, su figura se disolvió en una nube densa y silenciosa que se arremolinó en el aire viciado de la sala de espera antes de ser succionada hacia afuera, hacia el cerro, como arrastrada por un viento invisible. Solo quedó el olor, ceniza húmeda y algo metálico, como hierro viejo y podrido. Clara permaneció inmóvil, sus ojos negros fijos en la nada, una estatua viviente de un horror ahora tangible. Afuera, el mundo enmudeció. El aullido del viento cesó de golpe. Los pájaros callaron. El único sonido era el crujido de la tierra en el cerro, cada vez más fuerte, más desgarrador. Marcos Ríos, el periodista, corrió hacia la plaza con su cámara temblando en sus manos, seguido de cerca por un doctor Guerra cuya palidez hablaba de un terror reconocido intelectualmente pero nunca antes experimentado. Don Rosendo se quedó paralizado en el umbral de la clínica, mirando el espacio vacío donde Benito estuvo. Dios santo. Marcos logró balbucear, apuntando su lente hacia el cerro. Lo que vieron lo heló hasta la médula. En la falda empinada, justo donde la leyenda decía que dormía un antiguo mal, la tierra se había abierto. No era una grieta cualquiera. Era una herida profunda y vertical, de bordes irregulares y negruzcos, como si la roca misma se hubiera carbonizado al contacto con lo que emanaba de su interior. Y emanaba algo. No era lava, ni gas. Era una niebla espesa, viscosa, del color de la sangre vieja mezclada con alquitrán. Olía a podredumbre profunda, a humedad de tumba sellada durante siglos, y a ese mismo hierro oxidado que dejó Benito. Pero peor que la niebla era la presencia. No se veía una forma clara. Era una silueta fluctuante dentro de la grieta, hecha de sombras más densas que la oscuridad circundante y de destellos fugaces que recordaban a huesos fosforescentes. Era alta, demasiado alta, y su contorno sugería algo humanoide, pero torcido, antinatural, con apéndices que se retorcían como raíces enfermas o garras demasiado largas. De ella emanaba un frío que llegaba hasta la plaza, un frío que no solo congelaba la piel, sino que parecía succionar la energía vital, la esperanza, el mismo aliento. Y una presión inmensa, ancestral, que obligaba a bajar la cabeza, a sentir una insignificancia abismal. ¿El guardián?, susurró el doctor Guerra, cayendo de rodillas. No por devoción, sino por el peso abrumador de la entidad. Es el vigilante del Tlamictilisli, el umbral está abierto. Marcos Ríos grababa, pero sus manos temblaban tanto que la imagen saltaba. Captó la grieta humeante, la silueta monstruosa, y luego enfocó sin querer a Clara, que había salido de la clínica. La niña fantasma caminó con pasos mecánicos hacia el borde de la plaza, mirando fijamente hacia el cerro. Su boca se abrió, y de nuevo surgió esa voz imposible, gutural y múltiple, pero ahora dirigida claramente hacia la grieta y su inhabitante. La llave no está en el hueso del mundo. Busca, bajo el espejo roto. La silueta en la grieta pareció agitarse. Los destellos óseos brillaron con intensidad. Un sonido surgió desde las profundidades, un gemido bajo y prolongado que resonó en los huesos de todos los presentes, como si la tierra misma gimiera de dolor o de ira.
La niebla rojiza negra se agitó violentamente. Clara se quedó quieta, recibiendo ese sonido, ese mensaje incomprensible. Luego, la grieta comenzó a cerrarse. La tierra se movió, rocas rodaron, la niebla fue tragada hacia adentro. La silueta del guardián se desvaneció en la oscuridad creciente. En menos de un minuto, solo quedó una cicatriz fresca y humeante en la ladera del cerro, y un silencio aún más aterrador que el gemido. El horror había mostrado su rostro. Y había hablado. San Jerónimo estaba sumido en un shock traumático. La gente se encerraba, lloraba en silencio, rezaba a santos en los que ya no creía del todo. Las autoridades estatales, al recibir el informe caótico de los agentes y el video tembloroso de Marcos, que filtró anónimamente, enviaron un contingente mayor, que fue detenido en la carretera principal por un operativo inesperado, hombres de traje oscuro, sin identificación visible, conduciendo vehículos negros sin placas. Seguridad Nacional. Área restringida. Retrocedan. La orden fue tajante, respaldada por una presencia intimidante. El caso de San Jerónimo Almoloya estaba siendo silenciado desde arriba. Mientras el pueblo se consumía en el miedo y el exterior era bloqueado, el doctor Guerra reunió a Marcos y a don Rosendo en la destartalada oficina municipal. Las luces parpadeaban, alimentadas por un generador que tosía. Clara había sido confinada en un cuarto trasero de la clínica, vigilada por dos enfermeras aterradas. El arqueólogo extendió sobre la mesa un mapa antiguo de la región, copias de códices fragmentados y notas garabateadas febrilmente. El guardián no es el amo, explicó Guerra, señalando la cicatriz en el cerro en el mapa. Es el centinela. Vigila el umbral al Tlamictilistli, un lugar de paso entre mundos, un atajo olvidado hacia el Mictlán. Pero está dañado. Inestable. Algo lo forzó abierto. Tragó saliva. Y busca la llave para estabilizarlo, o quizás, para abrirlo del todo. ¿Y lo de, bajo el espejo roto? Preguntó Marcos, la voz ronca por la tensión. ¿Qué significa? El doctor. Guerra pasó una mano por su rostro cansado. En los mitos, los espejos eran portales, herramientas de los dioses y los brujos para ver otros planos. Roto, podría significar un portal fallido. Un intento frustrado de acceso. Sus ojos se iluminaron con una idea repentina, terrible. El espejo roto. La iglesia. Don Rosendo palideció aún más. La iglesia de San Jerónimo, la torre del campanario, cayó un raño hace décadas, durante una tormenta. Nunca la reconstruyeron del todo. La base, donde estaba el campanario, es como un espejo roto en el suelo. Un silencio cargado cayó sobre la habitación. La vieja iglesia, el corazón espiritual del pueblo, construida por los frailes españoles siglos atrás sobre, ¿qué? ¿Sobre el espejo roto? ¿Sobre el acceso fallido al Tlamictilistli? ¿Era esa la razón de su ubicación? Hay una bodega, murmuró don Rosendo, como recordando un secreto a voces. Bajo el presbiterio. Siempre cerrada. Solo el padre Mendoza tiene la llave y él desapareció hace 2 semanas. La revelación fue un puñal de hielo. El padre Mendoza, un hombre callado y reservado, había sido reportado como de retiro espiritual por la diócesis. Pero nadie lo había visto irse. Su desaparición había pasado casi desapercibida entre las otras. ¿Era él? ¿El que guarda la llave? ¿La llave física de esa bodega, o algo más? Tenemos que entrar allí, dijo el doctor Guerra, con una determinación que venció al miedo. Antes de que el guardián, o lo que sea que controle a Clara, lo haga. Antes de que encuentren lo que buscan. Afuera, la noche había caído sobre San Jerónimo como un manto pesado. Clara, en su encierro, comenzó a golpear la puerta con una fuerza sobrehumana. No gritaba. Solo golpeaba. 1, 2, 3 veces. Pausa. Y otra vez. Un ritmo monótono, persistente, como un latido de tambor fúnebre. Algo sabía que ellos habían descubierto el secreto. Y el tiempo se acababa. Los golpes de Clara retumbaban en los huesos. Tú. 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 Pausa. Tú. Tú. Tú.
Cada impacto contra la gruesa puerta de madera de la clínica era un martillazo en los nervios destrozados de San Jerónimo. La enfermera que vigilaba sollozaba, apretando un rosario contra el pecho. Dios no lo quiera, va a salir. En la oficina municipal, la decisión estaba tomada. No había tiempo para dudas, ni para esperar refuerzos que nunca llegarían. Los hombres de negro seguían bloqueando la carretera. El doctor Guerra, Marcos Ríos y don Rosendo, armados con una linterna potente, una barra de hierro oxidada que encontraron en un rincón y el machete que don Rosendo siempre llevaba al cinto, salieron a la noche opresiva. El aire olía a polvo, miedo y ese tenue rastro metálico podrido que dejaban los regresados. La vieja iglesia de San Jerónimo se alzaba como una sombra enferma. La torre del campanario, derribada por aquel rayo décadas atrás, era un muñón de piedras rotas y vigas retorcidas que se recortaba contra el cielo estrellado. La luna llena, fría y despiadada, bañaba el atrio desierto, resaltando las grietas en los muros encalados. La base del espejo roto que don Rosendo mencionó era evidente, los cimientos del campanario formaban un círculo irregular de escombros hundidos, como un cráter de herrumbre y tierra compactada, justo detrás del ábside. Acceder al presbiterio fue fácil. La puerta principal se dio con un empujón de la barra de hierro. El interior olía a incienso rancio, cera derretida y humedad profunda. Las bancas vacías parecían filas de espectadores mudos en una función macabra. El altar, simple de madera tallada, estaba cubierto por un polvo espeso. Pero sus ojos se dirigieron inmediatamente al suelo, detrás del altar. Una trampilla de madera pesada, casi invisible entre las losas desgastadas, con un cerrojo roto desde dentro. Y sin llave. Alguien, o algo, ya entró, susurró Marcos, enfocando su cámara con mano temblorosa. La luz del LED recortó sombras danzantes en las paredes. El doctor Guerra sintió, palidez mortal en su rostro. O salió. Con un esfuerzo conjunto, levantaron la trampilla. Una escalera de piedra gastada, estrecha y empinada, descendía hacia una oscuridad absoluta. Un hedor a tierra húmeda, a cosa vieja descompuesta y a ese mismo hierro podrido que perseguía el pueblo, subió como un aliento fétido. El aire era gélido. Bajaron uno a uno, la linterna de Guerra abriéndose paso como un ojo tembloroso en las tinieblas. Los peldaños gemían bajo su peso. La escalera terminaba en un pasadizo bajo, de techo abovedado con piedra tosca, que se perdía en la negrura. Avanzaron unos metros, el silencio era tan denso que oían el latir de su propia sangre en los oídos. Luego, el pasadizo desembocó en una cámara. La bodega secreta. Era más grande de lo esperado. Circular. Las paredes, de piedra sin labrar, rezumaban humedad. Pero lo que contenían los dejó sin aliento. No eran barriles ni herramientas viejas. Eran cuerpos. No frescos, sino momificados de forma extraña, natural por el ambiente seco y frío de la tierra. 9 cuerpos, dispuestos en círculo, sentados con las piernas cruzadas, espalda contra la pared. Vestían harapos que alguna vez fueron túnicas sencillas. No eran indígenas. Sus rasgos, aunque desecados, sugerían ascendencia europea. Frailes. Los 9 frailes fundadores de la misión de San Jerónimo, perdidos en la historia local, estaban aquí. Enterrados vivos bajo su propia iglesia. Pero lo más perturbador estaba en el centro del círculo y en las manos de cada momia. En el centro del círculo, un hoyo poco profundo, como un pequeño pozo ritual. Dentro, algo brillaba débilmente con la luz de la linterna, fragmentos rotos de un disco de obsidiana pulida, del tamaño de un plato hondo. Un espejo azteca. Un Tezcatl. El espejo roto. En las manos de cada momia, sostenían, con dedos rígidos como garras, pequeños artefactos de jade y hueso tallado. Uno tenía un cuchillo ritual de obsidiana. Otro, una flauta de hueso humano. Otro, un collar de dientes. Objetos de poder, herramientas para un ritual. Dios mío, es un tzompantli espiritual, un muro de cráneos, pero de almas, respiró el doctor Guerra, su voz un hilo de terror reverencial. No los enterraron, los sacrificaron. Para sellar esto. Para cerrar el acceso al Tlamictilistli que encontraron aquí. Usaron el espejo como foco, pero algo salió mal. Se rompió.
El ritual falló, dejando un portal débil, inestable, y ellos atrapados como guardianes involuntarios, anclados aquí para contenerlo. Marcos grababa, hipnotizado por el horror y la revelación histórica. ¿Y el padre Mendoza? ¿Dónde está? La luz de la linterna barrió la cámara una última vez. Y entonces lo vieron. En una esquina oscura, fuera del círculo de momias, había otra figura. Arrodillada, como en oración. Vestía la sotana negra y el alzacuellos blanco, ahora sucios y rasgados. Era el padre Mendoza. Pero no estaba momificado. Estaba consumido. Su cuerpo estaba marchito, deshidratado como una pasa, la piel pegada al hueso, los ojos hundidos en cuencas oscuras y vacías. En sus manos huesudas, sostenía una llave antigua de hierro forjado, larga y dentada. Y frente a él, en el suelo, había un grabado en la piedra, un círculo con 9 puntos equidistantes, conectados por líneas que formaban un símbolo complejo, extrañamente orgánico. Como una telaraña o un sistema nervioso. Al lado, un pequeño orificio. Él es el último, guardián, como murmuró Guerra, acercándose con cautela. El que mantenía el equilibrio. El que tenía la llave física y el conocimiento. Pero algo lo encontró. Lo drenó. Tomó lo que sabía. Señaló la llave. Esa no abre una puerta normal. Es la llave para el sello ritual. Para activar o desactivar el círculo de contención. Don Rosendo se acercó al grabado. Este agujero es para la llave. ¿Para qué servirá? Antes de que alguien pudiera responder, un estruendo ensordecedor sacudió la iglesia arriba. Piedras cayeron del techo de la bodega. Polvo llenó el aire. El golpeteo constante de Clara había cesado. En su lugar, un grito desgarrador, imposible, múltiple, rasgó la noche, viniendo desde la clínica. Un grito que no era de dolor, sino de triunfo. La puerta. La rompió, gritó Marcos, apuntando su cámara hacia la escalera. Pasos. Pasos rápidos, mecánicos, resonando en las losas del presbiterio sobre ellos. Acercándose a la trampilla abierta. ¿El círculo? Vociferó el doctor Guerra, un destello de comprensión desesperada en sus ojos. Las momias. Son el sello. El guardián, o lo que controla a Clara, necesita romper el círculo físico para debilitar el sello energético completamente. Para abrir el umbral del todo. Y Clara trae la fuerza para hacerlo. Corrió hacia el centro, hacia el hoyo con los fragmentos del espejo roto. La llave, Rosendo. Ponla en el agujero. Quizás podamos reforzarlo. Don Rosendo, manos temblorosas, tomó la llave fría de las manos cadavéricas del padre Mendoza. Se arrodilló frente al grabado en la piedra. Marcos enfocó su cámara hacia la escalera, hacia los primeros peldaños donde una sombra pequeña y siniestra empezaba a descender. Clara. Sus ojos negros brillaban con una luz interna oscura en la penumbra. Una sonrisa imposible, demasiado ancha, se dibujaba en su rostro de niña. Rosendo insertó la llave en el orificio. Encajó perfectamente. Giró. Un zumbido bajo, como una corriente eléctrica antigua, recorrió la cámara. Las momias de los frailes parecieron temblar. Un leve resplandor amarillento, fantasmal, emanó por un instante de sus cuerpos secos y de los fragmentos del espejo roto en el centro. Clara, ya al pie de la escalera, lanzó un aullido de rabia. El sonido golpeó como un mazo. Las luces parpadearon. El zumbido aumentó, se volvió agudo, discordante. La llave se atascó. Rosendo forcejeó, sudando frío. No gira más. Es un ritual de 9 pasos. Gritó el doctor Guerra, mirando desesperado los artefactos en manos de las momias. Hay que activar los objetos. ¿O imitar el ritual? Algo falta. Clara avanzó hacia ellos. Su cuerpo parecía vibrar con energía oscura. Levantó una mano. No para golpear. Sus dedos pequeños se extendieron hacia la momia más cercana, la que sostenía el cuchillo de obsidiana. Un hilo de sombra pura, como humo espeso, brotó de su puntero y tocó el cuchillo. El cuchillo de obsidiana se desintegró. Polvo negro. La momia del fraile que lo sostenía se desplomó,
reduciéndose a un montón de huesos y harapos en segundos. El resplandor del círculo menguó bruscamente. El zumbido se convirtió en un quejido agonizante. El sello se estaba rompiendo. Un fraile menos. Un pilar caído. Clara giró su mirada negra hacia la siguiente momia. Y sonrió. El crujido de la segunda momia desmoronándose fue el sonido de la esperanza muriendo. Polvo óseo y jirones de tela cayeron al suelo de tierra. El resplandor fantasmal del círculo ritual se debilitó aún más, oscilando como una vela a punto de apagarse. El zumbido agonizante de la cámara se convirtió en un lamento subterráneo que hacía vibrar los dientes. ¡No! Gritó el doctor Guerra, la voz desgarrada por la impotencia. Clara, con esa sonrisa antinatural que partía su rostro infantil, ya extendía su dedo índice hacia la siguiente momia, la que sostenía la flauta de hueso humano. El hilo de sombra letal brotaba de su yema, hambriento. Don Rosendo reaccionó por instinto. No era un hombre de libros, sino de tierra y sol. Arrojó su machete con toda la fuerza de su desesperación. La hoja oxidada giró en el aire y golpeó el brazo extendido de Clara con un tuac sordo. No la cortó. Fue como golpear roca vieja. Pero la desvió. El hilo de sombra impactó contra la pared de piedra, dejando una marca negruzca y humeante. Clara giró su cabeza hacia don Rosendo. Esos ojos negros, pozos de nada absoluto, se clavaron en él. La sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de fría, infinita ira. Un sonido gorgoteante, como piedras en un torrente subterráneo, emergió de su garganta. Marcos Ríos vio su oportunidad. No para atacar a Clara, sino para documentar la verdad que el gobierno quería enterrar. Su cámara, aún encendida, transmitía en directo a través de una conexión satelital clandestina que siempre llevaba para emergencias. La señal sería débil, intermitente, pero si algo salía, sería dinamita. Enfocó el círculo roto de momias, el espejo de obsidiana fragmentado, el cuerpo momificado del padre Mendoza y a Clara, la niña monstruo. Esto es San Jerónimo Almoloya, gritó hacia el micrófono de la cámara, su voz resonando en el silencio sepulcral roto solo por el zumbido moribundo. El gobierno lo sabe. Lo están tapando. Hay algo bajo la iglesia. Un portal al infierno azteca. Y nos están matando para silenciarlo. Clara emitió un chillido agudo, ultraterreno. El sonido hizo que Marcos se llevara las manos a los oídos, la cámara cayendo y apuntando hacia el suelo. Don Rosendo retrocedió, mareado. El doctor Guerra aprovechó el instante de distracción. No hacia Clara, sino hacia el centro del círculo. Se arrojó sobre el hoyo que contenía los fragmentos del espejo de obsidiana roto. Sacó un pequeño frasco de su bolsillo, polvo de cempasúchil y copal molido, componentes sagrados en rituales de limpieza y protección. Rosendo, gira la llave. Con todo lo que tengas. Marcos, canta. Canta algo, una oración, una canción de cuna, lo que sea. Ruido. Vida. Algo que no sea esta maldita quietud. Asterisco Guerra esparció el polvo sobre los fragmentos brillantes del Tezcatl. Una chispa tenue, como fuego fatuo, saltó donde el polvo tocó la obsidiana. Don Rosendo, con un rugido que venía de lo más profundo de su ser, se aferró a la llave de hierro. Músculos tensos como cables, sudor bañando su rostro, giró con todas sus fuerzas. La llave se dio 1 milímetro más con un chirrido metálico desgarrador. El zumbido aumentó de volumen, volviéndose más profundo, menos agonizante. Las momias restantes, 7 ahora, parecieron erguirse un poco más. Marcos, con lágrimas de terror y adrenalina corriendo por sus mejillas, abrió la boca. No sabía oraciones. Le vino a la mente una canción que su abuela le cantaba, una vieja tonada campesina sobre el maíz y el sol. Empezó a cantar, desafinado, quebrado, pero con un corazón desesperado que llenaba la cámara de un eco humano, frágil y poderoso. Sembré mi milpita, en la loma más verde, el sol la besaba, la lluvia la crecía. El efecto fue inmediato y electrizante. Clara, que avanzaba hacia don Rosendo con pasos determinados, se detuvo. Su cabeza se giró bruscamente hacia Marcos. Esos ojos negros parpadearon por primera vez, una contracción rápida y espasmódica.
Un destello de confusión, o tal vez de dolor, cruzó por un instante ese rostro vacío. El hilo de sombra que brotaba de su dedo titubeó, difuminándose ligeramente. «Sigue, Marcos». «Sigue», alentó el doctor Guerra, vertiendo más polvo sagrado. Un resplandor dorado débil, como el primer rayo de sol tras una tormenta, emanó de los fragmentos del espejo. Marcos cantó más fuerte, ahogando el zumbido con su voz ronca. Y creció la caña, alta y presumida, pa, hacer mi tortilla, blanca y sabrosita. Clara retrocedió un paso. Un gemido bajo, menos gutural, más parecido al llanto de una niña perdida, surgió de ella. Levantó sus manos hacia sus oídos, como si el sonido, la simple y pura vida en la canción, le quemara. Pero la distracción no duró. Desde el cerro del Viento Hambriento, a 1,5 kilómetros de distancia, un trueno sordo retumbó, no en el cielo, sino desde las entrañas de la tierra. La cámara tembló violentamente. Piedras más grandes cayeron del techo abovedado. El resplandor dorado del espejo se apagó de golpe. El zumbido profundo se cortó como un cable. Y la llave en manos de don Rosendo se partió. La mitad dentada quedó atascada en el orificio de la piedra. La otra mitad, el mango, se le quedó en la mano. El silencio que siguió fue peor que cualquier sonido. El círculo ritual estaba roto. El sello, destrozado. Clara bajó las manos de sus oídos. Toda expresión humana, incluso la confusión, había desaparecido. Solo quedaba la oscuridad pura, triunfante. Sus ojos negros brillaron con una intensidad aterradora. Abrió la boca, pero no fue su voz o las voces lo que salió. Fue el mismo gemido grave, prolongado y lleno de una antigua sed que habían oído venir de la grieta en el cerro. El gemido del guardián. Pero ahora resonaba dentro de Clara, a través de ella. Sobre ellos, en la iglesia, las losas del piso del presbiterio estallaron. Una grieta negra y humeante, idéntica a la del cerro pero más pequeña, se abrió en el suelo de tierra de la bodega, justo donde estuvo el círculo de momias. De ella brotó la misma niebla rojiza negra, espesa y fétida. Y en su centro, fluctuando, creciendo, estaba la silueta del guardián. No proyectada desde lejos. Aquí. En la cámara. Sus contornos de sombra y hueso fosforescente eran más definidos, más reales. El frío que emanaba era glacial, un frío que prometía la nada eterna. Una mano esqueleto incorpórea, hecha de niebla oscura y destellos óseos, se extendió desde la grieta hacia los fragmentos del espejo de obsidiana en el hoyo. «No», rugió el doctor Guerra, arrojándose sobre los fragmentos, cubriéndolos con su cuerpo como un escudo humano. El guardián no se inmutó. La mano espectral pasó a través de Guerra. El arqueólogo gritó, un grito de agonía absoluta, no física, sino del alma. Su cuerpo se arqueó, rígido, los ojos desorbitados, viendo cosas que ningún humano debería ver. La mano incorpórea continuó, agarrando los fragmentos de obsidiana. Al tocarlos, la niebla rojiza negra los envolvió, fundiéndolos instantáneamente en una masa negra y brillante, como un ojo de abismo. Clara, convertida ahora en un mero conducto, apuntó su dedo hacia la última defensa, don Rosendo y Marcos. El hilo de sombra, ahora grueso como un tentáculo y vibrante con poder, brotó con fuerza letal. La transmisión de Marcos Ríos murió en un estallido de estática ensordecedora. Pero no antes de que su grito final y las imágenes del guardián emergiendo de la iglesia bañado en niebla rojiza negra atravesaran las barreras del bloqueo gubernamental. La señal, pirateada, corrupta, pero imparable, se propagó como un virus digital. Fragmentos aparecieron en foros oscuros, luego en redes sociales, luego en noticieros internacionales que no podían ignorar el horror crudo, ancestral, que brotaba del corazón de México. Almohadilla San Jerónimo, almohadilla Mictlán y almohadilla Guardián Secreto se volvieron tendencia mundial en minutos. El encubrimiento se resquebrajaba. En San Jerónimo, el infierno había cobrado forma. El guardián, ahora una columna de sombra viva y huesos fosforescentes de 3 metros de altura, flotaba sobre los escombros de la iglesia. La masa negra del espejo de obsidiana reunido giraba lentamente frente a él, un portal pulsante que distorsionaba el aire. A sus pies, Clara,
ahora poco más que un títere vacío, señalaba con su dedo roto hacia el ejército de regresados. Sus ojos negros brillaban con un reflejo del poder del guardián. Y avanzaron. Lucía, los niños, el señor Mendoza, los demás, marcharon con esa rigidez espantosa hacia las casas, hacia las calles donde aún se escondían los aterrorizados habitantes. No para matar. Para tocar. Cada contacto de sus manos frías y vacías dejaba a las víctimas petrificadas, con los ojos en blanco, vacías de alma pero de pie, uniéndose silenciosamente a las filas del ejército sin alma. El Mictlán no mataba, reclutaba. Los hombres de negro actuaron, pero no como salvadores. Sus vehículos negros rodearon el perímetro ampliado del pueblo, sellándolo con barreras portátiles que emitían un zumbido agudo. Drones no identificados sobrevolaron, rociando un gas incoloro que hacía toser y caer a los pocos civiles que intentaban huir, pero que parecían no afectar a los vacíos o al guardián. Su objetivo era claro: contención y estudio. Grababan todo. Tomaban muestras del aire viciado, de la tierra negra que brotaba de la grieta. Uno de ellos, con traje de materiales peligrosos, se acercó a un vacío recién creado, un joven campesino. Le inyectó algo en el cuello. El cuerpo del joven se desplomó, inerte. Vector neutralizado. Muestra V7 adquirida, informó por radio, fríamente. Eran cazadores de lo sobrenatural, sí, pero su moral era tan oscura como la niebla del guardián. En medio del caos, el doctor Emiliano Guerra no estaba muerto. Yacía entre los escombros de la bodega, al lado del cuerpo seco del padre Mendoza y los restos de los frailes sacrificados. El toque del guardián le había arrancado algo vital, dejándolo débil, al borde de la locura, pero vivo. Y en su mano cerrada, oculta bajo su cuerpo, sostenía un fragmento del espejo de obsidiana. No uno grande. Un trozo del tamaño de una moneda, que se había desprendido cuando el guardián fusionó el resto. Este fragmento no brillaba con oscuridad. Brillaba débilmente con un reflejo dorado, el último vestigio del polvo de cempasúchil y copal, de la canción de Marcos, de la desesperada resistencia humana. El guardián elevó sus brazos de sombra y hueso. La masa del espejo negro pulsó con intensidad. La grieta en el suelo de la bodega, ahora abierta bajo los escombros, se ensanchó. De ella no surgió más niega, sino un viento helado que olía a polvo estelar y olvido eterno. El portal se estabilizaba. ¿Se abría? El camino al Mictlán estaba despejado. Un murmullo, como 1000 susurros desde un abismo, comenzó a emanar del portal, promesas de quietud, de fin del dolor, de la nada como consuelo. Era una llamada hipnótica, destinada a atraer a los perdidos, a los cansados, a los que anhelaban escapar de un mundo de sufrimiento. Una oferta siniestra de paz absoluta, a cambio del alma. Pero entonces, el pequeño fragmento en la mano del doctor Guerra brilló con fuerza. Un último destello de luz dorada, cálida, humana. No fue poderoso. No cerró el portal. Pero fue una interferencia. Una nota discordante en la sinfonía de la nada. El guardián giró su cabeza, una formación de sombras y destellos óseos, hacia la bodega. Un rugido de irritación, como montañas chocando bajo tierra, sacudió los cimientos. El fragmento en la mano de Guerra se calentó, casi quema, y luego se apagó, reducido a ceniza. La última chispa humana se había consumido. Pero había cumplido su propósito, había revelado una debilidad. La transmisión de Marcos, aunque cortada, había prendido la mecha. Protestas estallaron en ciudades mexicanas. Periodistas valientes desafiaron las órdenes de silencio. Expertos en cultos mesoamericanos, historiadores, incluso sacerdotes de tradiciones ancestrales, salieron a las pantallas, confirmando horrores que solo conocían los códices más prohibidos. El gobierno mexicano, acorralado por la presión internacional y el horror innegable, salió a dar la cara. Pero no para pedir perdón. No para ayudar a San Jerónimo. Fue para controlar la narrativa. En un frío estudio de televisión, un alto funcionario de seguridad, con rostro impasible, declaró: los eventos de San Jerónimo Almoloya son una tragedia compleja, vinculada a un escape tóxico de una instalación de investigación geológica clasificada, combinada con una histeria colectiva inducida por sustancias alucinógenas presentes en el agua.
Las imágenes circulantes son montajes o malinterpretaciones. Las fuerzas del Estado tienen la situación bajo control. Se insta a la población a mantener la calma y no difundir desinformación que juega con nuestras sagradas tradiciones. Fue una mentira descarada, insultante, pero efectiva para muchos. El operativo de los hombres de negro se completó. Contuvieron físicamente el pueblo, ahora un campo de pesadilla lleno de vacíos y dominado por la presencia del guardián y su portal pulsante. Utilizaron armas sónicas y químicas experimentales para inmovilizar temporalmente a los vectores, los vacíos, y recuperaron la masa principal del espejo negro. Lo sellaron en un contenedor de plomo y titanio, y se lo llevaron en un helicóptero no marcado que desapareció en la noche. El portal, privado de su llave física principal, se debilitó. La grieta bajo la iglesia se redujo a una cicatriz humeante. El guardián, sin el foco del espejo completo, pareció perder densidad, su forma fluctuando, su rugido convertido en un gemido de frustración. No fue derrotado. Fue contenido. Aplacado. Y dejaron atrás a Clara y a los vacíos, ahora meros autómatas errantes en un pueblo fantasma sellado, monitoreados por cámaras automáticas y sensores. San Jerónimo se convirtió en una zona de exclusión permanente, un recordatorio silenciado y vigilado. ¿Victoria? No. Fue un alto el fuego frágil, comprado con mentiras y sangre. El guardián aún estaba allí, latente, aguardando. El conocimiento del Mictlán, del Tlamictilistli, estaba ahora en manos de un gobierno que claramente anhelaba su poder, no su destrucción. Y en la oscura red, los fragmentos de la transmisión de Marcos seguían circulando, semillas de verdad en un campo de mentiras. Semillas que preguntaban, si el gobierno miente sobre esto, ¿qué más ocultan? ¿Cuántos San Jerónimos hay? ¿Y qué pasará cuando el guardián, o algo peor, encuentre otra llave? El caso más perturbador no terminó. Solo entró en remisión. México no quiere que sepas, porque el horror no se fue. Se escondió en las sombras, esperando su momento, y ahora tiene cómplices con traje y corbata. La puerta al Mictlán puede estar entrecerrada, pero jamás volverá a estar completamente sellada. Y la próxima vez que se abra, quizás no sea en un pueblo olvidado, sino en el corazón de una ciudad que nunca sospechó que el inframundo azteca respiraba bajo sus pies. ¿Te atreves a saber más? Este fue solo un fragmento, lo que sigue te hará cuestionarlo todo. Mira el siguiente caso en nuestra lista. ¿Serás el próximo en descubrir la verdad? Etiqueta a esa persona que debe saber esto. Antes de que lo borren.